Las hembras comienzan a colocar los huevos en los nidos. Este es un proceso que denominamos postura y hoy lo abordaremos en profundidad en este capítulo de ¿Qué hago con? La postura es un proceso biológico muy complejo que mayormente sucede posterior a la fertilización del macho, es decir, luego de que el macho pisa a la hembra. Sin embargo, esto no siempre ocurre. La hembra, esté o no pisada por el macho, podrá poner los huevos de igual forma siempre y cuando entre en periodo de celo. Cuando ello ocurra, los huevos estarán blancos, estarán infértiles, pero la hembra de todas maneras desarrollará su proceso de postura de huevos. Hablábamos de un proceso biológico muy complejo que comienza en los ovarios. Recordemos que las aves y específicamente los canarios suelen poseer solamente un ovario funcional, usualmente el izquierdo. Aquí se produce la ovulación, la creación del óvulo, que es el paso inicial de este proceso. El siguiente paso es la fecundación. Esto sucede en el infundíbulo, donde el óvulo se encuentra con el espermatozoide que ha aportado el macho. Luego, en el oviducto, específicamente en el magnum, este óvulo, fértil o no, es cubierto por la clara o la albúmina del huevo. Luego, en el istmo se produce la primera membrana, tanto interna como externa del óvulo, que luego se dirige al útero. Aquí sucede la etapa más crítica, la formación de la cáscara, que demora alrededor de 20 horas. El óvulo recibe el carbonato de calcio, que será necesario e indispensable para la correcta formación de la cáscara, que a su vez será indispensable para la protección del nuevo embrión que se formará en el huevo. Luego de un largo proceso que suele demorar entre 24 y 26 horas, a través de la cloaca la hembra pondrá un huevo y con ello se finalizará el proceso de la postura. Este proceso se repetirá durante todos los días durante un periodo de tiempo. Pudiera llegar a generarse una discontinuidad que, si es de un solo día, no debemos preocuparnos, ya que suele relacionarse con descansos normales adjudicables a cambios hormonales o bien determinados aspectos físicos o metabólicos propios del ave. La cantidad de días de postura, es decir, la cantidad de huevos que pondrá la hembra, suele oscilar entre 3 y 5 normalmente. Pueden llegar a existir excepciones, donde las hembras pongan menos cantidad, pongan solo 1 o 2 huevos, o también habrá casos excepcionales en los que las hembras llegan a poner hasta 6 y 7 huevos. Estas variaciones entre 1 y 7 huevos se deberán a 4 factores principales. El primero es la edad de la hembra. A medida que la hembra se va tornando más vieja, su capacidad reproductiva disminuye y con ello también la cantidad de huevos que irá poniendo. También va a depender lógicamente de su condición física y nutricional. Cuanto mejor se encuentre preparada la hembra, mayor cantidad de huevos pondrá. También puede referir a factores climáticos y ambientales que también podrán llegar a producir ligeras variaciones. Y por último, el factor genético. Siempre la genética genera una cierta predisposición a que las hembras pongan más o menos huevos. Si hablamos de postura, tenemos que hablar de un procedimiento esencial en este periodo. Hablamos de la retiración de los huevos, que tiene por fin lograr que todos los huevos eclosionen de forma simultánea o en forma conjunta en un lapso no mayor a 24 horas. Una vez que detectamos que nuestra hembra colocó su primer huevo, retiraremos el nido de la jaula y con mucho cuidado sujetaremos el huevo, lo quitaremos del nido y lo colocaremos en otra superficie. ¿En qué superficie? Este es el paso 2 de nuestro procedimiento. Lo podremos poner en los clásicos maples, estos artículos plásticos comerciales que se pueden llegar a adquirir, o bien lo podremos llegar a depositar en un lugar más improvisado, como pudiera ser una cazuela, o bien una caja con separaciones numeradas que utilizaremos para cada una de nuestras reproductoras. Tanto la cazuela como la cajita preparada la deberemos acondicionar con una superficie blanda de forma tal que al momento de colocar los huevos los mismos no se rompan y puedan estar almacenados ahí sin problemas. Yo suelo utilizar mijo, una semilla muy noble, bastante económica, para crear esta capa que nos dará la seguridad de poder apoyar los huevos y que los mismos no se rompan. Esta cajita o esta cazuela las deberemos depositar en un lugar seguro,
primeramente, para que no se caiga, para que no se golpee, para que no se mueva, y en una temperatura ambiente. Las cajas suelen depositarse dentro de algún mueble, dentro de alguna repisa, dentro de alguna mesa que no reciba luz solar directa para que no aumente mucho la temperatura, y las cazuelitas o los maples se colocan en la misma jaula que pone los huevos. El paso 3 será colocar un huevo falso, sea de plástico, sea de madera, algunos improvisan con bolitas en el nido, y colocaremos nuevamente el nido en la jaula de la hembra. Este proceso se repetirá diariamente en la medida que la hembra siga poniendo sus huevos al segundo, al tercero y al cuarto o al quinto. Algunos echan al huevo número 4, algunos echan al huevo número 5, algunos al huevo número 3. Eso queda a gusto y piacere de cada uno de ustedes. En ese momento, en el momento de elección, supónganse al cuarto huevo, sacaremos los huevos falsos del nido de la hembra y colocaremos todos los nidos reales y volveremos a colocar el nido en la jaula. ¿Por qué es importante realizar este procedimiento? Como explicábamos en un comienzo, esto nos permitirá que todos los huevos comiencen a incubarse en el mismo momento, y eso nos dará el beneficio de que todos los pichones, todos los huevos eclosionen en un lapso aproximado de 24 horas. Piensen que si no realizamos este proceso, la incubación podrá ir variando de huevo en huevo, si es que la hembra se echa al primero, al segundo o al tercer huevo. Esto hará que todos los días eclosione un huevo diferente y habrá mucha diferencia de edad entre el primero, el segundo, el tercero y hasta el quinto pichón. Esto hará que aumente la probabilidad de perder pichones, ya que 1, 2 y hasta 3 días de diferencia entre los pichones hará que el crecimiento y la fortaleza de cada uno sea muy distinta, mucho mayor la de los primeros en nacer, y eso disminuirá la probabilidad de los más pequeños a sobrevivir. A su vez, realizar este procedimiento nos permitirá realizar un control más minucioso y exacto de cada una de las hembras. Resulta que el solo hecho de ir controlando que la hembra ponga sus huevos diariamente, echar todos los huevos en el mismo momento, nos podrá facilitar llevar adelante un control. Y si hablamos de control de aviario, de criadero, no podemos no mencionar a MoveBirds, esta aplicación que tanto nos gusta utilizar, ya que nos permite tener al alcance de la mano toda la información de nuestro criadero. Y una de ellas será el momento en el que la hembra pone los huevos, el momento en el que echamos todos los huevos para el comienzo de la incubación. Y trazando un paralelismo de 13-14 días ya sabremos cuándo nacerá cada uno de nuestros pichones. Con lo cual, este control termina siendo indispensable para cualquier criadero. Y si de control se trata, recuerden que tendremos registrado todos los datos de nuestros reproductores. Sabremos bien a qué reproductor pertenece cada uno de los huevos. Con ello, lógicamente, debemos registrar los números de anillos de nuestros reproductores, y si de anillos se habla, no podemos no mencionar a Ornirings, los mejores anillos del mercado. Bueno, hablemos ahora un poquito de los problemas que se nos pueden dar durante la postura. ¿Cuáles son? ¿Qué los causa? ¿Y cómo solucionarlos? Y el problema más frecuente, sin duda, es el de los huevos sin cáscara o cáscara blanda. En vez de tener una cáscara dura que protege al embrión, aparece una cáscara muy blandita que es muy fina y flexible. Bueno, veamos por qué pudiéramos tener este problema, qué pudiera estar causando que los huevos estén blandos o les falte cáscara. La principal causa del huevo blando es la deficiencia de calcio. Si el animal no tiene la suficiente cantidad de calcio en su organismo, no va a poder formar la cáscara de los huevos. Incluso el organismo pudiera intentar compensar esta insuficiencia quitando calcio de los huesos, descalcificando el animal. Por lo tanto, es muy importante suministrar calcio, sobre todo antes de la postura. Otros déficits nutricionales que están directamente relacionados con el calcio, es decir, con la absorción del calcio, es la falta de vitamina D o la falta de fósforo. Estos déficits hacen que, si bien hubiera calcio disponible para su absorción, de faltar vitamina D o fósforo, pudiera no ser absorbido correctamente, imposibilitando la formación de la cáscara sana y dura. Directamente relacionado con esto está la luz solar. La exposición a rayos ultravioleta interviene en la correcta síntesis de vitamina D. Por más que el ejemplar tenga
vitamina D en su organismo, necesita de rayos ultravioletas para metabolizar esa vitamina D. Por lo tanto, es importante exponer a nuestros ejemplares al sol cada tanto, siempre teniendo en cuenta que no se exceda de temperatura, que no sean muchas horas y que tenga agua fresca para hidratarse. El estrés es un factor muy importante. Si el ejemplar no tiene las correctas condiciones ambientales en donde estamos intentando criar, pudiera tener los niveles de cortisol muy altos, por lo tanto, influenciaría directamente a las hormonas que se encargan de la formación de los huevos. Por lo tanto, es importante tener a nuestros ejemplares en condiciones que ya hemos explicado en capítulos anteriores. Otro de los problemas es el desequilibrio hormonal. Los desequilibrios hormonales se pueden dar por las horas de luz, por la alimentación, por estrés, por diferentes factores combinados que van a interferir directamente en la formación del huevo. Y lógicamente el estado de salud del animal pudiera ser una de las causantes de la mala formación de la cáscara del huevo. Hay virus o bacterias, incluso hay toxinas que pudieran interferir en la correcta formación de la cáscara. Obviamente que estos huevos no se desarrollan, no prosperan. Estos huevos no tienen la correcta protección para que el embrión pueda desarrollarse. Pero además trae otros problemas, otras consecuencias. Por ejemplo, la falta de protección del interior del huevo pudiera ensuciar, pudiera traer focos de infección al nido, donde podría haber otros huevos sanos. También es un problema grande para la hembra. A la hembra le va a costar mucho expulsar este huevo por el oviducto, ya que al no tener la dureza exacta, la contracción del oviducto no va a lograr expulsar, le va a dificultar mucho, debilitándola y arriesgando su vida. Y esto se debe a que el huevo pudiera quedarse atascado en el oviducto, lo que se conoce como huevo atorado o distosia. Bueno, veamos cómo prevenir todo esto, veamos cómo evitar que pase esto. Y lo primero que tenemos que pensar es en suministrar la correcta nutrición a nuestros canarios. Y lo más importante aquí, como ya dijimos, es el calcio. Y el calcio lo podemos encontrar de manera natural en el sésamo integral o en la conchilla. También contamos en el mercado con excelentes productos como el Calcimax de Exutic, que te brindan la cantidad justa de calcio que nuestras aves necesitan diariamente. Como ya vimos, el calcio no es lo único importante, necesitamos de vitamina D, fósforo, por lo tanto, suministrar un complejo vitamínico sería de gran ayuda y Exutic nos brinda, por ejemplo, el B-Power que contiene todo lo necesario para la correcta absorción de calcio y la formación de todo un huevo. Si estás en Brasil, recordá que contás con los productos de Megasu. Megasu te brinda todo lo que necesitas para la correcta nutrición de nuestros animales. Recordá que Distribuidora Aviar tiene todo lo que necesitas, desde los nidos, desde las jaulas, desde todos los suplementos y alimentos que necesitamos para criar canarios. La exposición a la luz solar es crucial para un balance hormonal correcto y impacta positivamente en la formación del huevo. A su vez, no te olvides que la síntesis de vitamina D requiere de rayos ultravioleta. Y por último, un ambiente controlado, un ambiente sin hacinamiento, con buena oxigenación y con buena higiene va a hacer que los niveles de estrés de nuestros animales disminuyan. A menos cortisol hay mejor posibilidad del aumento de las hormonas sexuales que van a intervenir directamente en la formación de los huevos. El siguiente problema que abordaremos es la distosia o huevo atorado, que como ya dijimos aumenta su chance cuando el huevo está blando, pero también pudiera ser en caso de huevos grandes o huevos normales que están bien calcificados pero que se atoran en el oviducto. Este problema es mucho más frecuente en aves pequeñas como el canario, por lo tanto es muy común que nos pudiéramos llegar a topar con esto. Cuando esto ocurre, que el huevo se queda atorado, la hembra muestra signos de enfermedad, de incomodidad, se agacha, se tira al piso. Veamos bien cuáles son los síntomas para poder detectarlo a tiempo y poder ayudarla, ya que de no socorrerla y no largar el huevo desencadenaría su muerte. Y el primer signo es el letargo, la debilidad. La hembra queda abatida, queda tirada en la jaula sin moverse. Esto es un signo de que pudiera estar atorado el huevo. Allí tendremos que tomarla, agarrarla y soplar a ver cómo está su abdomen. Si la hembra queda inmóvil en el nido, pudiera pasar desapercibido, ya que pudiéramos pensar que la hembra ya está incubando, ya está echada. Por lo tanto, durante la postura es importante que estemos atentos y que revisemos bien nuestras hembras. El siguiente signo es la dificultad para respirar. La hembra boquea, abre, tratando de buscar más cantidad de oxígeno, ya que su presión abdominal aumenta para intentar expulsar este huevo y el signo es la respiración agitada.
Una posición encorvada, agachada, pudiera ser signo de que la hembra está incómoda, que está intentando quitarse el huevo, ¿no? Entonces, importante también mirar cómo se mueve, si se mueve con naturalidad o si se mueve con incomodidad. El siguiente signo es el abdomen muy inflamado. Podemos ver el abdomen del animal sin necesidad de agarrarlo muy inflamado. Esto hace que la piel se estire tanto que pudiéramos ver a través de ella viendo el huevo de fondo. También los movimientos pueden ser un síntoma. Vamos a ver que la hembra se mueve erróneamente, que se balancea, todo en el afán de poder sacarse el huevo de adentro. Esto requiere obviamente de mucha observación, pero debemos ser cuidadosos y observar a todas nuestras hembras en los días de postura. Bueno, veamos por qué ocurre la distosia, cuáles son las causas más frecuentes que nos llevan a esta problemática. Los principales causantes son los huevos blandos o sin cáscara, los déficits nutricionales, hembras muy viejas, muy jóvenes, o sea, poco desarrolladas o enfermas, huevos demasiado grandes o deformes, la deshidratación y el estrés también pudieran llevar a este problema, y la baja temperatura, el frío, hace que no haya una correcta dilatación. Por lo tanto, nivelar la temperatura es muy importante para la postura. Si detectás que una hembra tiene el huevo atorado, es crucial actuar rápidamente. Veamos cómo ayudarla. Y lo primero es asegurarnos de que el ambiente esté cálido, si no llevar a la hembra a un ambiente cálido, quizás con un calefactor, una estufa, y pudiéramos ayudarla con una lámpara de calor que mantenga una temperatura aproximada a los 30 grados que ayude a la dilatación. Humedecer el área con un aceite vegetal pudiera ayudar a la expulsión del huevo, ya que lubricaría la zona. Hay que hacerlo suavemente, asegurándonos de no hacer una presión innecesaria que pudiera llegar a romper el huevo dentro, que causaría la muerte del animal. También pudiera ser de ayuda un masaje abdominal. Esto deberíamos hacerlo suavemente, empezando desde el abdomen, bajando en dirección hacia la cloaca. De igual forma, debemos tener una presión moderada, suave, para no romper el huevo. Una de las técnicas que mejor funcionan es proporcionar vapor de agua al abdomen de la canaria. Deberíamos servir agua, quizás con un embudo para direccionar mejor ese vapor, y moviendo, teniendo la hembra en la mano, moviéndola en círculos, evitando que ella se queme. Esto hace que los músculos se relajen, aumentando la dilatación para la expulsión del huevo. En caso de que nada de esto funcione, debemos recurrir a un veterinario especializado que pueda socorrer a la hembra a tiempo. Otro de los problemas más frecuentes que tenemos durante la postura son aquellas hembras que en vez de poner el huevo en el nido lo ponen en el piso, en la rejilla, causando que estos se rompan. Este problema se da básicamente cuando la hembra decide no anidar en su nido, sino que prefiere anidar en la rejilla, en el suelo, depositando allí su huevo. Y por otro lado, suele pasar que la hembra anidó en su nido, pero quizás durante la postura el macho, intentándola pisar, ella con su cabeza en poner el huevo, no quiere ser pisada y sale del nido para evitarlo y termina poniendo el huevo en cualquier lugar de la jaula. Las soluciones para esto son, en el caso de que la hembra quiera anidar en el suelo, intentar poner el nido en el suelo a ver si lo empieza a utilizar. Si pone huevos en la rejilla, independientemente de dónde anide, la solución es buscar una superficie blanda, como pudiera ser una toalla, sacar la rejilla para poder salvar el huevo. Y en caso de que sea que el macho la quiere pisar, debemos separarlo durante al menos la mañana para que ella haga correctamente su postura y luego volver a juntarlos para que el macho siga pisando para aumentar la chance de fertilidad de los huevos. Aquellas hembras las cuales antes de la postura ya tienen la tendencia a echarse en la rejilla, lo ideal es quitarle la rejilla. Al quitársela, la hembra normalmente comienza a utilizar el nido. Otro de los problemas que pudieran llegar a ocurrir en la postura es que la hembra rompa o se coma los huevos. Esto puede deberse a diferentes factores. Uno de ellos es nuevamente la falta de calcio. Fíjense la importancia del calcio en todo el proceso de la postura. Por otro lado, puede ser una hembra inexperta que sale bruscamente del nido y terminan los huevos en el piso. También pueden ser por cuestiones ambientales o también por cuestiones metabólicas. Lo cierto es que si queremos impedir que esto ocurra, deberemos lógicamente proporcionar los niveles de calcio apropiados y a su vez podemos llegar a optar por, primeramente, sujetar bien el nido, no asustar a la hembra de forma tal que no salga bruscamente del nido y los huevos permanezcan seguros en el mismo. Y por último, la observación también será
un factor determinante. Prestar atención a cuando la hembra pone su huevo para poder retirarlo rápidamente y colocarle los huevos falsos hasta tanto la misma se preocupe exclusivamente por la incubación. También podrá ocurrir que sea el macho y no la hembra quien rompa los huevos. Esto también puede deberse a diferentes factores. La falta del calcio repetitivamente vuelve a aparecer. También la inexperiencia, la curiosidad de no saber qué es, termina con los huevos en el piso. Y también puede ser por agresividad, por volverse agresivo, por dominante por el nido o bien por la ansiedad de comenzar una nueva puesta, de pisar nuevamente a la hembra. Cuando ello ocurre nos podremos encontrar en dos diferentes escenarios. El primero es que ya haya terminado la puesta, que la hembra ya haya puesto sus 3, 4 o 5 huevos. Si ello ocurre, no dudemos de quitar al macho de la jaula. Ahora bien, esta situación podrá ocurrir en el mismo proceso de postura o antes cuando la hembra comienza a poner sus huevos. No es momento de retirar el macho de la jaula, ya que el mismo debe seguir estando en la misma ante la posibilidad de un nuevo pise y la fertilización de los huevos. Con lo cual, si esto ocurre durante el proceso de postura, a última hora colocaremos la división en la jaula, dejaremos a la hembra con el nido de un lado y al macho del otro lado, hasta tanto al día siguiente saquemos el huevo sano y salvo de la jaula y colocaremos el huevo falso, momento en el cual procederemos a juntar nuevamente a la yunta. Este sistema lo iremos repitiendo día a día hasta que echemos a la hembra con todos sus huevos, momento en el cual procederemos a quitar al macho de la jaula. El último problema que abordaremos durante la postura es cuando los huevos se ensucian con materia fecal. Es común que la hembra, al poner huevo, la dilatación hace que le dé un poco de incontinencia y pudiera ensuciar con materia fecal los huevos. También pudiera darse que en la segunda postura la hembra, sin tener destetados a sus pichones, comience su segunda postura y los pichones, que todavía tienen curiosidad por volver al nido, defequen sobre ellos. Así que veamos cuáles son las consecuencias y cómo poder tratarlas. Como se podrán imaginar, el hecho de que haya materia fecal sobre el huevo pudiera generar un foco de infección. Virus o bacterias pudieran crecer en ellas, enfermando al huevo, que es poroso, es decir, que intercambia con el medio ambiente, y pudiera enfermarse el embrión, causando la muerte embrionaria. Por otro lado, se bloquea la oxigenación del huevo. El huevo respira, intercambia gases, oxígeno y dióxido de carbono. La materia fecal taparía los poros, impidiendo una correcta respiración. La materia fecal también pudiera intervenir en la textura de la cáscara, pudiera ablandarla y a su vez también pudiera intervenir en la temperatura y la humedad de la misma. Limpiar los huevos tiene su riesgo. Pudiera romperse la cáscara, pero de no limpiarlos estaríamos condenando al embrión. Así que veamos cómo hacerlo correctamente. La forma correcta de limpiarlo es con agua tibia, ni muy fría ni muy caliente. Debemos hacerlo con las yemas del dedo, masajeándolo en forma circular para que se vaya ablandando y se vaya desprendiendo de a poco. Procuremos tener las manos bien limpias, ya que, como dijimos, el huevo es permeable. Si tenemos alguna bacteria, pudiera enfermar al embrión. No utilicemos ningún químico, no utilicemos jabón, ni detergente, ni nada. Simplemente agua tibia. Y una vez limpio el huevo, dejémoslo secar en aire templado. No lo pongamos al sol, no lo sequemos con una toalla, simplemente dejémoslo un ratito en una zona segura y templada. Una vez limpio, lo reintegramos al nido y dejamos que la hembra siga incubando. Como te puedes imaginar, hacer videos como estos llevan días de edición, de grabación, de edición de video y una vida transitando la canalicultura para poder transmitirte estos conocimientos. Así que una forma de apoyar este canal, una forma de ayudarnos, es dejándonos un comentario, un like o compartiendo este video con quien creas que le pueda llegar a interesar.